Con el ministro de Defensa. Adelante, Gunter. Muchas gracias, Federico. Precisamente estamos con el ministro de Defensa en estos momentos aquí en la estación Bayóvar y vamos a hacerle las preguntas que correspondan. Yo voy a colocarle el teléfono en speaker para que él pueda escuchar las preguntas que se puedan realizar. Señor ministro, ¿cómo está? Muy buenos días. Tenga la gentileza, ministro, por favor. Voy a poner el teléfono en speaker alto para que pueda contestar a mis compañeros Verónica y Federico. ¿Puede sostenerlo, ministro? Está desinfectado, ¿Cómo está? No se preocupe, ministro. Está desinfectado. Muchas gracias, ministro, por atendernos. Sí. Todos estamos desinfectados, no hay problema. Bueno, pero muchas gracias. Importante asegurarse esas medidas. Ministro, buenos días. Gracias por recibir nuestra llamada. Queríamos preguntarle sobre algo de lo que ya venimos hablando. El tema del apoyo de las Fuerzas Armadas en los puntos de transporte. Hoy día, por ejemplo, en la mañana temprano, no estaban las Fuerzas Armadas en Puente Nuevo, específicamente, y cuando llegaron, el orden se hizo. Entonces, realmente importante la presencia y el acompañamiento de las Fuerzas Armadas. ¿Qué se ha previsto y qué se analizó ayer del primer día? Mire, el día de ayer hicimos el planeamiento con el ministro del Interior y los altos mandos de la Fuerza Armada en base al primer día que hemos tenido la reactivación económica y la liberación de algunas restricciones de la cuarentena, ver los puntos donde hay mayor aglomeración. En este caso, por ejemplo, son los paraderos. Ayer vimos que había una gran concentración de gente acá en la estación Bayóvar, había un desorden, y anoche vimos los puntos importantes, como por ejemplo Puente Nuevo, la estación Bayóvar y otros donde teníamos que operar conjuntamente en patrullas mixtas, tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas. Eso lo vamos a continuar haciendo hasta que se restablezca el orden, se internalicen las medidas y los protocolos de bioseguridad en todos los ciudadanos, de mantener la distancia social, de mantener su mascarilla, y también lo estamos haciendo en los parques zonales, en los centros comerciales, en todos los lugares donde se pueda prestar este apoyo de concientización a la ciudadanía. Eso quiere decir que a partir de mañana, entonces, ministro, las Fuerzas Armadas estarán desde más temprano, porque la gente se está movilizando más temprano, está cambiando sus rutinas. Si antes salían a las 5, pues ahora están saliendo a las 4 de la mañana para ir a trabajar. Sí, diariamente al fin de jornada evaluamos en base a las experiencias diarias que tenemos y vamos modificando los operativos, las horas que empezamos, y como usted dice, en base a la experiencia que estamos teniendo el día de hoy, mañana los operativos vamos a comenzar a las 4 de la mañana. Ministro, ¿cuáles son los puntos críticos en este momento de focos de posible contagio? Ustedes están en centros comerciales, conglomerados comerciales como los parques zonales, y también ahora en paraderos. ¿Qué otros puntos debemos cuidar y pueden ser puntos críticos de contagio? También estamos cuidando, por ejemplo, en los mercados, que no se vuelva la rutina que había antes de la pandemia. Estamos controlando tanto en la parte interna, en coordinación con los alcaldes, como en la parte externa. Estamos coordinando también, por ejemplo, con el alcalde de Lima, el alcalde de La Victoria, en los conglomerados comerciales, como son Gamarra, Mesa Redonda, que son los que normalmente asisten una gran cantidad de gente, para que desde el comienzo la gente vaya habituándose a mantener el orden, tanto interno como externo. Y ahí estamos apoyando tanto a la policía como a la Fuerza Armada. ¿Y sabe, ministro, cuántas personas y cuántos vehículos se habrán movilizado ayer en el primer día de desconfinamiento, luego de 107 días? Bueno, mire, antes teníamos el control mediante los pases y sabíamos exactamente el número de vehículos que se estaban moviendo. Pero como ya se ha levantado la restricción de los pases y todas las personas puedan hacer uso de sus vehículos particulares, ya prácticamente no hemos podido controlar la cantidad de vehículos que se han movilizado. Pero indudablemente, si antes teníamos, por ejemplo, el 60% de vehículos moviéndose, probablemente el día de ayer se han movido el 90% de los vehículos que normalmente se movían antes de la cuarentena. Eso con respecto a vehículos, pero con respecto a capacidad o llamémoslo número de asientos, por ejemplo, transporte público, ¿en qué porcentaje estamos de oferta? De acuerdo a la norma que ha establecido el Ministerio de Transportes en coordinación con el MINSA,
el aforo máximo debe ser del 50%. Y por ejemplo, acá en el tren hemos evaluado que el aforo antes de la pandemia era de 1.200 personas. Ahora está con un aforo de 200 personas. ¿Y por qué? Porque el tren tiene muy pocos asientos y no está permitido que vayan de pie. El día de hoy, con la Autoridad de Tránsito Urbano, estamos evaluando de que las personas también puedan ir de pie con el distanciamiento de 1 metro, de tal manera de que por lo menos se pueda cubrir el 50% del aforo, o sea, 500, 600 personas. Caso contrario, hay muchísima gente haciendo cola y esperan largas horas para poder subir al metro. El día de hoy estamos midiendo con la Autoridad del Tránsito Urbano el tiempo que se demora desde que una persona llega a la cola hasta que ocupa el tren, y más o menos en este momento está en 30 minutos. Eso lo vamos a ir evaluando y vamos a ir modificando también el aforo. Lo importante es que se cumpla la distancia social que estableció el Ministerio de Salud. Y ya que estamos hablando de aforo y de transporte público, ¿cuándo va a salir la norma del subsidio, ministro? Usted nos anunció aquí en exclusiva temprano, hace unos días, que se había aprobado en el Consejo de Ministros, lo dijo luego el presidente, pero hasta ahora no hay una norma, todavía no se sabe cómo se va a dar el subsidio. Sí, el subsidio ya se aprobó, ya el presidente de la República lo ha anunciado, ya se ha aprobado el subsidio, y el ministro de Transportes anoche en su entrevista hizo de forma detallada la manera como se va a operativizar tanto en las regiones como acá en Lima, y aparte del subsidio que se va a dar a los transportistas, que va a ser de acuerdo a lo que explicó directamente a las cuentas en base a los acuerdos que han llegado con los representantes de los gremios. También se le ha transferido al Ministerio de Transportes un monto de 10 millones de soles para la compra de mascarillas faciales, sí, para poder apoyar al público que va dentro del transporte público que pueda usar estas mascarillas, porque se ha determinado que estas mascarillas son importantes de acuerdo al nivel de exposición al virus. Indudablemente que dentro de un ómnibus y dentro del metro hay mayor exposición que estando al aire libre, ¿no? Correcto. Y con respecto, ya que seguimos en el tema del transporte, con respecto a los vuelos nacionales y el transporte interprovincial, se estima que la próxima semana, la segunda semana del mes, se reinicia, ¿no? ¿Qué perspectivas hay con respecto a esa reapertura? Está programado que se reinicien tanto los vuelos interregionales como el transporte terrestre interregional a partir del 15 de julio, con los protocolos que se han establecido con cada una de las agencias. Estamos conversando con el ministro de Transportes, tanto el ministro de Salud como el ministro del Interior y el ministro de Defensa, para iniciar en forma gradual este transporte interregional. Primero se realizaría a las regiones que están en descenso de la pandemia, no así a las regiones que están en un crecimiento lento, un crecimiento rápido. En base a esta experiencia que tengamos, ya se irán aperturando a otras regiones en base a los resultados que se obtengan de un mayor o se mantenga el nivel de contagio. Ok, entonces a partir del 15 de julio reanudan sus actividades las aerolíneas al interior del país con las regiones que no tienen cuarentena, pero no al 100%, digamos, este reinicio va a ser de a pocos. Así, va a ser un reinicio gradual. Inicialmente lo haremos con las regiones que están en descenso de la pandemia y en base a esa experiencia ya se irán incrementando a otras regiones. Ajá. ¿Y no se pensó, ministro, que para el transporte público se tengan las mismas medidas de seguridad, de bioseguridad, que en los buses interprovinciales, con los plásticos, las telas, para que pueda ir más gente en los micros? ¿Se refiere al transporte urbano? Claro, o sea, sí, en el transporte urbano lo que se está recomendando. Tomar el ejemplo del transporte interprovincial, que tiene las micas, los plásticos y las telas para poder tener el 100% de aforo, porque se les va a permitir con estas medidas. ¿Por qué no se pudo haber aplicado esto también al transporte público para que vaya el 100% de aforo y no el 50%, que eso es lo que está trayendo problemas? Claro, estos protocolos lo ha trabajado el Ministerio de Transportes y el Ministerio de Salud en base a la exposición que van a tener los pasajeros dentro de los medios de transporte público. Por
lo que es el transporte interregional, indudablemente el tiempo que van a estar los pasajeros dentro del bus es muchísimo mayor del transporte urbano y por lo tanto requieren muchísimas más medidas de bioseguridad que garanticen que las personas que van dentro del ómnibus no se contagien. En cambio, el transporte urbano es más corto y puede ser más ventilado porque se pueden abrir las ventanas, etcétera. Y lo que sí se recomienda en el transporte urbano, indudablemente, es la máscara facial que tape también los ojos, la nariz y la boca. Y sobre el tema de la seguridad, ministro, porque vemos operativos conjuntos de las Fuerzas Armadas y la policía para el control del público, todo relacionado al COVID. Pero se ha pensado que puede haber patrullaje conjunto de las Fuerzas Armadas y la policía para el tema de seguridad, que ya hemos visto que la delincuencia pues ha salido de la cuarentena hace rato, ¿no? Y está más violenta. Por el momento nosotros tenemos el marco legal que nos faculta a las Fuerzas Armadas apoyar a la Policía Nacional en temas de la pandemia. Estamos conversando con el Ministro del Interior y nosotros estamos como Fuerza Armada, estamos liberándolo en algunos puntos de control para que la policía se concentre con mayor cantidad de gente en lo que es el tema de la seguridad ciudadana. Si más adelante el gobierno, en base a la evaluación que se haga, considera que la Fuerza Armada, dentro del marco de la emergencia, puede apoyar a la Policía Nacional en lo que es el tema de la seguridad ciudadana, ya conversaremos con los mandos tanto de la Policía como de la Fuerza Armada para ver las estrategias que vamos a aplicar en forma conjunta. Ok, entonces es posible que más adelante entonces la normativa cambie para que ayuden en la seguridad las Fuerzas Armadas a la policía. Sí, esa es una evaluación que lo estamos haciendo con el Ministerio del Interior y ya presentaremos las recomendaciones más adecuadas al Consejo de Ministros. Ministro, con respecto a la provisión de oxígeno en distintas ciudades y también en distintos hospitales, ¿qué es lo que se ha avanzado para mejorar esa provisión de este importantísimo elemento en el tratamiento? Mire, el presidente del Consejo de Ministros ha formado un equipo especializado que se concentre en la satisfacción de necesidades a nivel nacional del oxígeno. Ya se están haciendo compras a nivel internacional y también se está hablando con las compañías para que incremente su capacidad de oferta. Y por parte de las Fuerzas Armadas, para las regiones que lo necesitan, como por ejemplo en este caso a San Martín, nosotros estamos llevando vía aérea las necesidades de balones de oxígeno que necesitan. Diariamente llevamos más de 200 balones de oxígeno, por ejemplo, a regiones San Martín o a otras regiones que lo necesiten para cubrir las necesidades que en ese momento tienen. Pero ya para una solución más integral, eso hay un equipo de trabajo que lo está viendo para no solamente hacer el abastecimiento mediante balones, sino mediante los tanques que son implementados en los diferentes hospitales temporales que en este momento se están implementando. No solamente se están implementando camas UCI o camas de hospitalización, también se está implementando todo lo que es el abastecimiento de oxígeno, tanto por parte del Ministerio de Salud como de Salud. Muy bien, muchas gracias, ministro, por su tiempo, sobre todo que sabemos que está muy ocupado en estas tareas. Le deseamos mucha suerte en la jornada de hoy. Muchas gracias, buenos días.